Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a empezar con el tema 3 de SAS, que es biodiversidad y conservación. Este es un tema que a mí me emociona bastante hacerlo porque es un tema con muchas cosas muy interesantes, eh, especialmente el tema 3.2, que es el próximo vídeo que lo voy a sacar también hoy por la noche si puedo, pero tenemos que empezar con el capítulo de ahora, que es el capítulo 3.1, Introducción a la biodiversidad. Eso es un capítulo, yo creo, bastante sencillo, pero también es importante porque pues sienta un poco las bases para lo que viene a continuación. Entonces, la biodiversidad, ¿esto qué es? Bueno, hemos hablado un poco por encima de este tema en capítulos anteriores, pero para resumir, la biodiversidad habla de la diversidad en la naturaleza. Es decir, si hay pues una gran variedad de especies, si hablamos de plantas, animales, de lo que sea, también de hábitats, ¿vale? Si hay diversidad, si hay variaciones en lo que hay en un dicho ecosistema o bioma, o si es algo muy uniforme, ¿vale? Así que esto nos indica muchas cosas y funciona de muchas formas. Es un tema bastante, pues, complejo y profundo, pero solo hay que entenderlo a un nivel más simple para los propósitos de SAS y los exámenes. Entonces, la biodiversidad viene de tres formas, ¿de acuerdo? Las tres formas son de especies, hábitats y genética. ¿Vale? Para especies, cuando hablamos de especies, la biodiversidad es si en un ecosistema hay una alta cantidad de especies o si hay una baja cantidad de especies. Es decir, un sistema con alta biodiversidad tendría 100 especies y uno con baja tendría 2, ¿vale? Así que cuando miramos a esto, consideramos número de especies, que también se llama riqueza, y sus proporciones relativos o la abundancia. Porque igualmente, si tienes 100 especies en un ecosistema, pero son casi todos cebras y los demás son muy pocos, pues entonces eso tampoco es un ecosistema muy diverso. Así que las proporciones también importan. Luego son los hábitats, es decir, el rango de hábitats que hay en un dicho ecosistema o bioma. Porque claro, un hábitat es algo mucho más específico. Eso lo hemos hablado antes, pero hábitat habla específicamente de dónde vive un grupo de poblaciones, ¿vale? O sea, las condiciones que necesitan para vivir, que tenga la presencia de los recursos necesarios para que pueda vivir y habitar en esa zona. Entonces, un sitio con alta biodiversidad de hábitat tendría los hábitats ideales para muchas especies, mientras uno con baja diversidad de hábitats tendría muy pocos hábitats con condiciones ideales para muchas especies. Finalmente, la genética. Y cuando hablamos de esto, pues hablamos de la población de una especie. Así que esto es más concreto, es decir, que, por ejemplo, las gacelas que viven en una dicha zona. Y en esto es, ¿qué es la diversidad genética? ¿Son todos muy parecidos? O sea, ¿la genética es muy parecida o hay diferencias en la genética? Esto es como un ejemplo de si vas a una ciudad muy pequeña o un pueblo incluso, pues la gente ahí habrá mucho menos diversidad genética, porque esa gente pues suele tener pues la piel del mismo color, los ojos del mismo color, pelo del mismo color, ser de más o menos la misma altura, porque en los pueblos más pequeños o las ciudades más pequeñas pues hay menos diversidad, hay menos intercambio de personas con otros sitios, entonces es un círculo más o menos cerrado de gente. Pero si estás en una ciudad grande, por ejemplo, verás que hay gente de muchas alturas, de todo tipo de raza, de color de piel, color de ojos, países diferentes, ¿no? Entonces hay una mucho más alta diversidad genética en una ciudad grande, porque hay más, o sea, siguen siendo humanos, sí que esto es una población de una especie, porque son humanos, pero hay mucha diversidad genética en una ciudad grande. Pero un pueblo pequeño
normalmente no tanto, ¿vale? Así que esos son los tres tipos de biodiversidad. Son especies, hábitats y genética, ¿vale? Entonces, la biodiversidad nos dice mucho sobre la salud de un ecosistema. Lo que suele decir es que si hay alta biodiversidad, es un ecosistema un poco más estable, ¿vale? Un poco más sano. Pero si hay baja biodiversidad, es un ecosistema menos sano. O incluso eso puede indicar contaminación, ¿de acuerdo? Esto no siempre es el caso, pero suele ser el caso. También esto varía por hábitat, ¿vale? Que hay algunos hábitats que son, pues, por naturaleza más o tienen más alta biodiversidad y hay hábitats que son menos diversos, que tengan menos biodiversidad. Por ejemplo, hábitats con alta biodiversidad serían, por ejemplo, la selva, los arrecifes de corral y los manglares, ¿vale? Perdón. Sí, esos serían algunos ejemplos de hábitats que tengan muy alta biodiversidad, ¿de acuerdo? Entonces, y otros ejemplos de hábitats con muy baja biodiversidad serían hábitats urbanas y zonas polares. Especialmente las zonas polares suelen tener muy baja biodiversidad. Esto suele ser debido a que las condiciones ahí son muy extremas, ¿no? O sea, las condiciones son muy frías, hay muy poca precipitación, por ejemplo, entonces es más difícil que sobrevivan muchas especies. Ahí solo un par de especies están bien adaptadas a esas condiciones. Pero, por ejemplo, si hablamos de una selva, pues hay más condiciones, hay más precipitación, hay más hábitats para diferentes especies, entonces es más posible de que hayan más especies. Y perdón, que dije antes manglares, son manglares, manglares. Bueno, entonces, eh, y la biodiversidad puede tener ventajas y desventajas, ¿vale? Las ventajas, más resiliencia. Porque en este caso, si tienes a un ecosistema que es muy, o sea, hay muy poca diversidad de las especies, pues si entra una enfermedad o si hay algún tipo de cambio en ese ecosistema, pues es mucho más fácil de que colapse. Porque las especies son muy uniformes, hay poca diversidad, entonces una cosa que afecta a uno va a afectar a todos, porque son todos iguales. Pero en un ecosistema con muy alta biodiversidad, pues una enfermedad o algún cambio puede afectar a algunas especies, pero otras van a ser mejor adaptadas. O hay una mejor probabilidad de que al menos una especie o algunas especies estén bien adaptadas a este cambio o que estén inmunes a una enfermedad o algo así. Pero en un ecosistema muy poco diverso, pues en ese caso, si entra una enfermedad o si hay un cambio, es muy poco probable de que vaya a haber una especie inmune o que pueda adaptarse. Entonces, también hay diversidad genética y resistencia a enfermedades, como el ejemplo que acabo de dar. Y también esto es algo un poco más específico, pero igualmente importante, que es que algunas plantas llevarán nutrientes desde el subsuelo hasta la superficie, haciéndolos disponibles para las demás plantas, ¿vale? Me explico. Que esto quiere decir que cuando tienes muchas especies en un ecosistema, pues es más fácil de que se ayuden mutuamente, de que hayan sistemas básicamente de lo que se llama comensalismo, ¿no? O cosas que, o sea, una especie hace algo que beneficia también a otra especie. Eso puede pasar en un ecosistema con muy alta biodiversidad porque hay muchas opciones y cada especie está bien adaptada para hacer una cosa. Entonces, se puede especializar más y algunas especies pueden hacer cosas para ayudar a los demás. Esto es un ejemplo que acabo de dar, que es de las plantas, que por ejemplo, en muchos ecosistemas, los nutrientes en el suelo están almacenados en el subsuelo. Y entonces, para algunas especies, si es un ecosistema con poca biodiversidad
y no hay ninguna especie con raíces muy profundas, pues entonces ninguna planta puede alcanzar esos nutrientes porque están en el subsuelo y no son muy fáciles de conseguir. Pero en cambio, si hay algunas plantas con raíces muy profundas o que llegan a ese subsuelo, pues pueden sacar los nutrientes, llevarlos hasta la superficie o una parte más cerca de la superficie, entonces está disponible también para las otras plantas. Entonces, esto es un ejemplo de que pues las especies se pueden ayudar mutuamente, pero en un ecosistema con poca biodiversidad, pues esto no puede pasar. Pero también hay desventajas, porque la biodiversidad no siempre es una cosa buena. Como dije antes, hay ejemplos de ecosistemas donde poca biodiversidad es una cosa buena. Son pocos estos ecosistemas, pero existen. La biodiversidad sí que puede representar la fragmentación de un hábitat, ¿vale? Si hay demasiadas especies, porque hay que haber, pues, grupos coherentes y cohesivos, ¿no? Entonces, si tienes muchas especies, demasiadas especies, pues esa cohesión de un ecosistema y de la especie se pierde. También la degradación, o sea, alta biodiversidad puede ser una señal de la degradación de un ecosistema. Y también la biodiversidad puede indicar la invasión de una especie invasora. Si entra una especie invasora en un ecosistema, eso sí que aumenta la biodiversidad, porque ahora hay más individuos y hay más especies. Pero, sin embargo, si es una especie que no es, pues, endémica a ese ecosistema y que no debería estar ahí, pues igualmente va a hacer daño al ecosistema. Aunque esté aumentando la biodiversidad en ese ejemplo, el ecosistema es mejor sin esa especie. O sea, no todas las especies son buenas o beneficiales para un ecosistema. Pero bueno, como dije, suele ser la excepción. En la mayoría de los casos, mayor biodiversidad es mejor para un ecosistema. También tenemos los índices de biodiversidad, que eso lo he hablado un poco en mi vídeo anterior, que hablé de los índices de Simpson y de Lincoln, que son fórmulas, ¿vale? Para calcular la biodiversidad, que son cosas importantes. Entonces, pues os recomiendo que si no hayáis visto, o si no habéis visto ese vídeo, pues que vayáis a ver el vídeo y entenderlo un poco mejor. Y la última parte de este vídeo habla de los hotspots, o, bueno, en castellano, puntos calientes de la biodiversidad, ¿vale? Estos son sitios que tengan muy alta biodiversidad, pero son pocos estos sitios. Suele ser entre un 2 y 3% de la superficie de la Tierra, ¿vale? Son muy pocas, pero tienen más que 1.500 especies endémicas en estas zonas, que son, pues, específicas a esos lugares. Pero son zonas amenazadas. En el mundo actual, con la actividad humana y esas cosas, el 70% de estas zonas se han perdido. O sea, las zonas de más alta biodiversidad se están perdiendo. Un ejemplo claro de esto son las Amazonas, que igual habéis escuchado alguna noticia de lo que está pasando en las Amazonas, pero básicamente que hay gente que se está aprovechando de las Amazonas para conseguir sus recursos naturales, como por ejemplo la madera de los árboles, y van por ahí quemando, talando, haciendo lo que sea para destruir el hábitat para su propio bien, pero ese hace mucho daño al ecosistema y al mundo entero, porque esas zonas en las Amazonas son selvas tropicales o sea, son zonas de la más alta biodiversidad del planeta. Entonces, por destruir esos hábitats, están destruyendo algunas de las zonas de más alta biodiversidad del mundo. Están poniendo en peligro a miles y miles de especies endémicas a esas zonas. Y como dije, las Amazonas son un ejemplo de una selva y suele ser que estos puntos calientes de biodiversidad son bosques tropicales o algo así. Pueden también existir en otras zonas, en otros biomas, pero suelen ser bosques tropicales.
y suelen encontrarse cerca de los trópicos, cerca del Ecuador y esas zonas, porque hay menos factores limitantes. El clima es más cálido, no hay condiciones tan extremas, hay muchas plantas y otras especies, entonces es más difícil o más fácil, perdón, para una especie vivir en esa zona que en una otra zona o otro bioma, como por ejemplo la taiga, donde hay condiciones muchas más extremas, ¿vale? Y bueno, con eso, chicos, acabamos este capítulo de biodiversidad. Os he metido una chapa de la hostia porque realmente, bueno, hay cosas aquí que hay que explicarlos bien, pero tampoco son muy complicadas, yo creo. En el siguiente capítulo adentramos un poco más en la biodiversidad, hablamos de los orígenes, de algunos aspectos que yo creo que para mí son muy interesantes. Entonces, os recomiendo que suscribáis al canal y que estéis atentos para cuando salga ese vídeo que va a ser pues más tarde hoy. Y con eso dicho, muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis preguntas, siempre dejadlos abajo, que estoy más que encantado de contestaros las preguntas y mucho ánimo con los estudios. Adiós.